Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 y 4, y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En esta tarde, en esta noche, vamos a estar meditando en este pensamiento que le hemos puesto: las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia. Y vamos a estar mirando las armas que el Señor ha depositado en las manos del pueblo del Señor. Aquí en Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4, incluso en las dos cartas de los Corintios, miramos que el apóstol Pablo se está dirigiendo a una obra, a una hermandad en la ciudad de Corinto, una ciudad allá en Grecia. Podemos analizar y entender y mirar que Corinto era una ciudad donde se miraba extremadamente el paganismo, donde se miraba de una manera extrema la corrupción, donde se miraba de una manera impactante la inmoralidad. Pero algo hermoso y algo especial es que en aquella ciudad pagana, en aquella ciudad de depravación, el Señor por medio de Pablo levantó por ahí una obra de hermandad para testificar del poder y de la gloria de Dios. Y sin duda el Señor sigue operando, Él sigue trabajando de la misma manera. Y aún en medio de esta sociedad corrupta que estamos viviendo, aún en medio de estos días difíciles, de esta corrupción que estamos mirando que día a día se va empeorando, en medio de tanta tiniebla que se ha desarrollado en este planeta Tierra, aún el Señor ha levantado un remanente fiel para testificar de la grandeza del Cristo de la gloria, para testificar que hay un Dios que hace cambios, para testificar que hay un Dios que hace lo imposible posible. Y usted y yo somos ese remanente que el Señor ha llamado para pelear la buena batalla de la fe, para declarar con nuestros labios, para declarar con nuestro testimonio, para declarar con todo nuestro corazón que hay un Dios que reina y permanece para siempre. Alguien ayúdeme a alabar y a glorificar el nombre de Cristo en esta tarde. Aquí miramos que el apóstol Pablo en Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 y 4, el verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí miramos que el apóstol Pablo se refiere a que somos una milicia. Dice aquí: porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército. O sea que Pablo, al transmitir este mensaje a la hermandad en Corinto, les quería dar a entender y a saber que ellos ya no eran parte de aquella sociedad corrupta, ellos ya no eran parte de aquella sociedad pagana, ellos ya no eran parte de aquella sociedad inmoral, sino que ahora ellos eran parte del ejército de Cristo. Ahora ellos eran parte de la milicia de Dios, peleando la buena carrera de la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos rescató y cuando creímos en Él, nosotros hicimos aquel pacto de ser parte del ejército de Cristo, de la milicia de Cristo. Cuando el Señor te levantó y te rescató de aquel hoyo cenagoso, Él no te rescató para que siguieras siendo un drogadicto, no te levantó para que siguieras siendo una mentirosa, un chismoso. Él te levantó de aquel lugar para hacerte
parte de su ejército, de su milicia, para pelear juntamente con Él esta batalla que tenemos. Y algo que el pueblo del Señor debe de entender y tener bien arraigado en su corazón y creerlo con certeza y con firmeza, es que el Cristo que nosotros tenemos, Él nunca ha perdido ninguna batalla. Cuando el pueblo del Señor se enlista en el ejército de Cristo, el pueblo del Señor vivirá en victoria, porque el Cristo de la gloria será dándonos la victoria en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno podrá cuestionar, uno podrá decir: hermanos, entonces si yo soy parte del ejército de Cristo, hermanos, si yo soy parte de la milicia de Cristo Jesús, hermanos, si mi general, si mi capitán es Cristo Jesús, ¿por qué será que me falta la economía? ¿Por qué será que me falta la salud? ¿Por qué será que estoy viviendo una escasez? ¿Por qué será que me faltan las fuerzas? ¿Por qué será que me falta lo económico? ¿Por qué me falta la casa? ¿Por qué me falta el vehículo? Amados hermanos, cuando nosotros nos enlistamos en el ejército de Cristo, nos podrá faltar todo lo externo, pero mientras no te falte la presencia del Señor, mientras no te falte el Espíritu de Dios en ti, tú seguirás siendo un hombre, una mujer victoriosa, aunque no tengas economía, aunque no tengas casa, aunque no tengas carro, aunque no tengas los placeres que tu carne desea, aunque no te falte la misericordia del Señor, cuando no te falta la gracia de Dios, eres un hombre victorioso, eres una mujer victoriosa que puede declarar con sus labios que hay un Cristo que te sostiene con su brazo poderoso. ¿Cuántos soldados del ejército de Cristo habemos en este lugar? Entonces dice aquí la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, porque yo con todo mi corazón puedo testificar que esta palabra ha sido inspirada por el mismo Cristo de la gloria. Es una palabra pura, una palabra verdadera que sacia nuestra sed de una manera especial. Aquí el apóstol Pablo, él nos deja entender a cada uno de nosotros, nos da a saber que cuando nos enlistamos en el ejército de Cristo, cuando somos enlistados en la milicia de Cristo Jesús, nuestras batallas ahora ya no son terrenales, nuestras batallas ya no son externas, sino que el verso 3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya no peleamos según la carne. Ya nuestra lucha, nuestra guerra no es según la carne. Cuando somos enlistados en el ejército de Cristo, ahora nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras guerras son espirituales. Ya no son carnales, son espirituales. Entonces cada batalla, cada guerra que usted y yo enfrentamos, ya no son carnales, ahora son espirituales. Y al entender que ahora nuestras batallas son espirituales, como buenos soldados, porque cuando uno va al ejército, yo me imagino, hermano Julio, que cuando uno va al ejército, uno tiene que aprender quién es su adversario. Uno tiene que aprender quién es con quien uno se está enfrentando. Uno no va a ir a pelear simplemente por ir a pelear, sino que uno aprende y reconoce quién es su enemigo. Y usted y yo debemos entender quién es nuestro enemigo, porque al entender quién es nuestro enemigo, aquel enemigo puede ser derrotado en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿quién es nuestro enemigo? ¿Contra quién o contra qué se enfrenta el pueblo de Cristo Jesús?
La palabra del Señor nos lo deja muy claro en Efesios 6:12, cuando dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí Efesios 6:12 nos confirma: no tenemos lucha contra sangre y carne, esto es espiritual. Y lo que viene en contra de la iglesia son principados de maldad, son potestades de maldad, son gobernadores de las tinieblas, son huestes espirituales. Una hueste es un ejército, o sea, lo que viene a impactarte a ti, lo que viene a sacudirte, lo que viene a venir ante ti para hacerte caer rendido, no es un demonio solamente, son huestes, son gobernadores de maldad, son ejércitos del mismo infierno que se levantan en contra del pueblo del Señor. Y cuando el pueblo del Señor no conoce y no entiende quién es su enemigo, ¿cómo va a saber pelear el pueblo del Señor? Pero cuando el pueblo del Señor entiende y reconoce que hay un enemigo terrible, hay un enemigo que viene a sacudir, un enemigo que viene a tentar, hay un enemigo que viene a sacarte de la voluntad de Dios, a sacarte de la visión de Cristo Jesús, a sacarte de los principios del Dios de la gloria. Cuando uno entiende todo aquello, entonces uno reconoce y dice: es cierto, yo tengo que prepararme, yo tengo que buscar al Señor para poder pelear contra aquella acechanza que viene contra mí. Pero cuando el pueblo de Cristo ignora, cuando el pueblo de Cristo no lo recapacita, cuando el pueblo de Cristo no lo estudia, nos volvemos un pueblo ignorante, nos volvemos un pueblo sin defensa. Porque un ejército descuidado entra el enemigo y captura, y eso acaba de suceder allá en Afganistán. Los soldados fueron levantados de los Estados Unidos, ¿y qué hizo el enemigo? Invadió todo aquello, tomó control de todo aquello. Espiritualmente es igual, amado hermano. Cuando no peleamos con las armas poderosas que Cristo ha puesto en nuestras manos, viviremos atados, viviremos destruidos, viviremos cautivos al enemigo. Pero cuando el pueblo de Cristo se prepara, cuando el pueblo de Cristo está dispuesto a luchar con oración, a luchar con súplica, a luchar con ayuno y ruego, el pueblo de Cristo vivirá victorioso, porque el Rey de la Gloria que va delante de nosotros es un poderoso guerrero. Denles aplauso al Rey con todo su corazón en esta noche. Entonces debemos entender que tenemos un enemigo. ¿Lo entiende usted? Entonces el verso 3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que Pablo aclara y dice: la guerra, la batalla no es terrenal, no es carnal, es espiritual. Y son contra huestes, son contra principados de maldad. Pero así como nuestra batalla es espiritual, las armas que Dios le ha dado a la iglesia no van a ser carnales. Las armas que Dios le ha depositado a la iglesia no van a ser terrenales, sino que las armas que el Señor viene a depositar en las manos de la iglesia son espirituales. Y la palabra del Señor nos dice que son poderosas. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor viene a depositar en ti algo valioso, algo especial, algo poderoso para derrotar al enemigo de nuestras almas. Esa arma que el Señor ha puesto en las manos de la iglesia, las armas, digo mejor, porque son armas,
las que el Señor ha puesto en nuestras manos. Esas armas son efectivas. Esas armas nunca nos van a, amados hermanos, nunca nos van a dar la derrota, nunca nos van a fallar. Las armas que el Señor ha puesto en nuestras manos, dice aquí la palabra, que son poderosas para destruir toda fortaleza. No importa qué tan grande sea el adversario, no importa qué tan grande aparentemente se mire el adversario, podrán venir huestes, podrán venir potestades, podrá venir aún una legión de demonios en contra de la iglesia, pero cuando la iglesia sabe ejercer las armas poderosas de Dios, la iglesia vivirá en victoria. La iglesia levantará bandera. La iglesia sobrepasará todo aquello y declarará: Dios me ha dado la victoria. Dios ha peleado por mí porque Él me ha dado armas poderosas. Cuando el pueblo del Señor usa las armas poderosas, no hay gigante tan grande que pueda venir en contra de la iglesia de Dios. Cuando el pueblo del Señor sabe ejercer las armas poderosas, no hay enfermedad, no hay angustia, no hay aflicción tan grande que pueda detener la obra de Cristo Jesús. Cuando el pueblo del Señor sabe ejercer correctamente las armas poderosas de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo nunca conocerá derrota. Venga lo que venga, levante lo que se levante, aunque se levanten más pestes, aunque se levanten más guerras, cuando la iglesia sabe ejercer las armas de Cristo Jesús, siempre habrá un remanente fiel para testificar de la grandeza, de las obras hermosas del Cristo de la gloria. Entonces, ¿por qué es? Hermano, hermana, ¿por qué será entonces que hay mucho pueblo del Señor que vive derrotado? Porque es que hay mucho pueblo del Señor que vive rendido, sin ánimo, sin esperanza. Porque es que hay mucho pueblo de Dios que ya no quiere continuar hacia adelante. La respuesta es porque nunca supo ejercer las armas poderosas de Cristo. Cuando el pueblo del Señor no sabe ejercer y usar las armas poderosas, lo que le vendrá va a ser rendimiento, va a ser destrucción, va a ser desánimo. Y es por eso que hay mucho pueblo de Dios desanimado, mucho pueblo del Señor rendido, que ya no quiere avanzar. Y es porque no peleaban con las armas poderosas, sino que peleaban con las armas carnales. Porque hay armas carnales y hay armas poderosas en Dios. Y muchas de las veces el pueblo del Señor comete el error de pelear con las armas carnales y no con las armas poderosas en Dios. Las armas carnales son pensar que ya somos súper espirituales y ya no necesitamos del Señor, ya somos autosuficientes. Yo ya no necesito ir a la iglesia, yo ya no necesito de la oración, yo ya no necesito del ayuno. Amados hermanos, esa es una arma carnal. Pensar que eres perfecto, pensar que eres muy santo. Cuando nosotros confiamos en sí mismo y no en el poder de Dios, esa también es una arma carnal. Confiar en ti mismo, pero no confiar en el poder de Dios. Cuando la iglesia de Cristo piensa que ya no necesita de la presencia del Señor, cuidado, porque cuando tú desechas la presencia del Señor, estarás combatiendo con armas carnales, y con las armas carnales nunca sabrás lo que es la victoria, nunca sabrás lo que es ver el poder de Dios, nunca sabrás lo que es mirar la mano poderosa de Dios venir y actuar en mi circunstancia de una manera poderosa y sobrenatural. Hoy el Señor quiere venir a animarnos, amados hermanos, que la iglesia de Cristo esté peleando con las armas poderosas de Cristo Jesús.
Porque si estamos peleando con las armas carnales, siempre viviremos derrotados, siempre desanimados, siempre criticando a nuestro hermano, siempre criticando el orden del servicio, siempre criticando al pastor. Y es por eso que el ser humano, que el cristiano vive derrotado, vive rendido, porque está ejerciendo armas carnales. Pero hoy el Señor nos recalca: esta lucha, esta guerra es espiritual. Y cuando tú peleas lo carnal con lo espiritual, no, nunca llegarás a ningún lado. Si queremos ver victoria, así como esta guerra es espiritual, pelea con las armas espirituales que Dios ha puesto en tus manos. Ahora, en estos 8 minutos que me quedan, es que, hermano, usted sigue diciendo armas poderosas, pero ¿qué son las armas poderosas? ¿Qué son las armas poderosas? Miremos lo que son las armas poderosas que Dios le entrega a la iglesia. Porque así como le decía que somos un buen ejército, allá en el ejército, allá te preparan bien, ¿verdad que sí? Te dan tu arma, te dan tu casco, te dan todo lo que tú necesitas para pelear la guerra. Y así es Dios. Él es un buen capitán, Él es un buen general, y Él también nos da los instrumentos que nosotros necesitamos para combatir. Porque Él no te va a mandar a combatir sin ninguna arma, sin ningún escudo. Él te las entrega y ya está en ti si las vas a usar o no. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué son las armas poderosas entonces que Dios le entrega a la iglesia? Porque aquí el apóstol Pablo dice en el verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que esta milicia, en este ejército hay armas. La primer arma que el Señor le ha entregado a la iglesia, una arma muy efectiva, una arma que nunca ha dejado de ser la obra por medio de Cristo Jesús, es la oración. Una de las armas que el Señor le entrega a la iglesia es la oración. Cuando hay un pueblo de Dios que vive en ayuno, que vive en ruego y oración, es un pueblo que siempre vivirá en victoria, siempre vivirá con aliento, siempre vivirá con fuerza. Un pueblo de oración siempre mirará la bendición. Y ya todos sabemos lo que es la oración, porque cada lunes se predica de la oración. Es el motivo que hemos venido a este lugar, para ejercer aquella arma, la oración. La oración es buscar a Dios, es hablar con Dios, es conectarnos con Dios. Es por medio de la oración que uno le dice sus angustias al Señor. Es por medio de la oración que uno le dice al Señor donde uno quizás está batallando, donde uno necesita fuerzas, donde uno necesita ánimo. Es por medio de la oración que uno envía su clamor, envía su petición a la presencia de Dios. Y cuando uno envía ese clamor, cuando uno envía aquella petición, el Señor no simplemente recibe aquella petición, sino que ¿sabe usted lo que hace el Señor? Él recibe tu petición y Él empieza a obrar en tu situación. Él empieza a obrar en tu clamor. Él empieza a obrar en tu súplica. Por eso dice la palabra del Señor en Salmos 34:17: clamarán los justos y el Señor los va a oír y los va a librar de todas sus angustias. Esa es la arma que el Señor te ha dejado, el poder hablar con Dios, el poder platicar con Dios y decirle: Señor, yo hoy me siento afligido, Señor, hoy me siento sin ánimo, Señor, hoy me siento sin fuerzas. Y el Señor en su misericordia te oye y te dice: hijo, aquí está el ánimo que tú ocupas, aquí está aquella fuerza que tú ocupas, aquí está aquel aliento que tú deseas, hijo. Amados hermanos, yo le aseguro que si uno entra por aquellas puertas todo seco, todo desanimado, todo dolido,
y uno usa la arma de la oración, uno sale de este lugar testificando de la gloria y de la honra de Cristo Jesús. Uno sale renovado de este lugar, uno sale transformado de este lugar, porque la arma de la oración es una arma poderosa en Cristo Jesús. Voy rápido porque deseo terminar este pensamiento. Entonces, la oración es una arma poderosa que Dios nos ha entregado. Y si queremos vivir en victoria, hoy el Señor te dice: es tiempo de que ejerzas la arma poderosa de la oración. Otra arma que el Señor le ha entregado a la iglesia es una arma muy hermosa. Es una arma muy poderosa que se llama alabanza y adoración. Cuando hay alabanza en medio de la iglesia, cuando hay alabanza en los labios del cuerpo de Cristo, cuando hay adoración en el corazón del pueblo del Señor, ¿sabe usted lo que sucede? La palabra del Señor dice en el Salmo 22:3: tú eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando el pueblo de Cristo vive en alabanza, vive en adoración, Dios se hace presente en medio de tu alabanza. Tú podrás estar afligido, pero alabando a Dios. Tú podrás estar angustiado, pero adorando a Dios. Y por medio de esa adoración, Dios se manifiesta en ti y empieza a llenarte de una manera especial. Empieza a redarguir tu corazón hasta que tu copa esté regocijándose de una manera especial. La alabanza es una arma poderosa, amado hermano, porque la alabanza incluso confunde a los enemigos. Cuando hay una verdadera alabanza en el pueblo del Señor, el enemigo podrá tratar de venir a tratar de perturbarte, a tratar de desanimarte, a tratar de enviarte dardos de fuego en tu mente. Pero cuando hay alabanza, el enemigo tiene que salir huyendo de este lugar. El enemigo sale confundido, sale huyendo, porque hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración, hay poder cuando hay un pueblo que sabe exaltar y glorificar a su Rey. Podemos mirar el ejemplo de Pablo y Silas, que aún estando en aquella cárcel, aún dolidos, aún afligidos, ellos supieron usar el arma de la alabanza. Ellos dijeron: esta guerra no es externa, sino que es el enemigo el que nos está tratando de desanimar, es el enemigo el que está tratando de detenernos. Pero Silas, hay que sacar el arma de la alabanza, hay que usar la alabanza, porque la alabanza es una arma poderosa en Dios. Y Pablo y Silas vieron el poder de Dios. Pablo y Silas vieron la victoria de Dios. Porque en tu alabanza hay poder, amado hermano. Podrás estar afligido, podrás estar dolido, angustiado, pero hoy te digo: alaba a tu Rey, glorifica a tu Rey, y saldrás de este lugar vivificado. Saldrás de este lugar lleno del poder de Dios. Otra arma poderosa que el Señor le ha dado a la iglesia, oiga muy bien, es la fe. Es otra arma que el Señor ha puesto en nuestras manos. La fe es una arma poderosa. La fe es poder creer en Dios. La fe es poder confiar en Dios. La fe es poder tener esperanza en Dios. El doctor podrá venir a desahuciarme. El licenciado, el abogado podrá venir a darme malas noticias. El ser humano podrá cerrarme la puerta. Pero cuando yo empiezo a ejercer el arma de la fe, aunque el hombre me ha cerrado la puerta, aunque el hombre me ha desahuciado, yo tengo fe y esperanza que mi Dios, que mi Rey, que mi Hacedor puede aún hacer algo en mí. Habrá una mujer de fe en esta noche, habrá un hombre de fe en esta noche. Oh, bendito sea Dios. Pero muchas de las veces en aquellos momentos nos cuesta ejercer la arma de la fe. Y es por eso que no llegamos a ningún lado.
Es por eso que no recibimos la fortaleza de Dios, porque no ejercemos el arma de la fe. Pero hoy el Señor nos anima. Ya no pelees con tus fuerzas. Empieza a pelear con la fe. Empieza a pelear con tu confianza. Empieza a pelear con aquella esperanza y te sentirás mejor. Ya voy terminando. Otra arma poderosa que el Señor nos da a cada uno de nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios es otra arma que el Señor ha puesto en nuestras manos. Es otra arma que el Señor nos ha entregado. Y qué triste que hay mucho pueblo. Hay muchas personas que piensan que podrán sobresalir sin la palabra de Dios, sin abrir las escrituras de Dios. Pero amado hermano, algo que yo puedo testificar es que en los momentos de desánimo, en los momentos de angustia, en los momentos que nadie tiene una palabra perfecta para mí, uno puede correr a la palabra de Dios y la palabra de Dios te vivifica. La palabra de Dios te vuelve a reanimar. La palabra de Dios te vuelve a motivar a seguir hacia adelante. Por eso si te sientes angustiado, si te sientes triste, si te sientes sin propósito, usa la arma de la palabra de Dios. Y esta palabra te saciará, te confortará, te consolará, porque esta palabra viene misma del Cristo de la gloria. Esta palabra misma es inspirada de Dios. No es palabra adulterada. No es palabra de hombre. No es palabra de ficción o de fábula. Esta arma que el Señor nos ha dado dice que es viva y es eficaz. Alguien ayúdame a darle gloria a Dios en esta noche. Entonces debemos entender que el Señor ha depositado armas en nuestras manos. Y si el pueblo del Señor quiere vivir en victoria, quiere ver la gloria de Dios, queremos ver el poder de Dios, hoy Dios nos dice, es tiempo de ejercer las armas poderosas que he puesto en tus manos, y verás la gloria de Dios. Verás el poder de Dios. Verás la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies.